Amada Iglesia, qué gozo poder estar juntos en esta mañana. La verdad que el Señor nos ha bendecido con su gracia al traernos a Cristo. La palabra dice que es el Padre quien nos acerca al Hijo y es el Hijo quien nos recibe. Y cuando el Padre nos acerca al Hijo y el Hijo nos recibe, es que nosotros tenemos esta experiencia bendita de ser salvos. Y por esa experiencia bendita de ser salvos es que en esta mañana hemos podido adorar al Señor en el mismo Espíritu. Porque la palabra dice que por un mismo Espíritu hemos sido todos bautizados en un mismo cuerpo. Y lo que ha ocurrido en esta mañana, algo tan maravilloso, es que el cuerpo de Cristo, como un cuerpo, ha adorado a Dios. Y es esto lo más maravilloso cuando nos congregamos a adorar a Dios. Dios se planificó en la eternidad salvar a pecadores para que le adoren en espíritu y en verdad, exalten la gloria del Hijo, adoren al Padre, al Dios vivo y verdadero, por medio de la obra del Espíritu Santo que mora en ellos. En esta mañana nos gozamos en abrir las Escrituras también y poder considerar el mensaje del Señor. Les invito a que vayan a la epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8 inclusive. Seguimos avanzando en el estudio de la epístola de Pablo a los Romanos. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. El sermón de hoy se titula Dios se glorifica en nuestra unidad, y fundamentalmente tiene dos pilares principales o dos puntos principales. El primero de ellos es
que la unidad se basa en el concepto personal apropiado. Y el segundo punto es que la unidad se basa en el orden congregacional. En primer lugar, debo decir a manera de introducción que Pablo está en la segunda etapa de la epístola, luego de haber presentado las doctrinas de la justificación por la fe en Jesucristo. Ahora en el capítulo 12 comienza a mostrar la consecuencia práctica de haber sido justificados por la fe en Jesucristo. Y las consecuencias prácticas de haber sido justificados por la fe en Jesucristo es que las personas justificadas, miembros del cuerpo de Cristo, ahora funcionan en unidad para glorificar a Dios y rendirse completamente a Él en servicio durante toda su vida. Por eso es que en el capítulo 12, Pablo tiene una inclinación práctica y se refiere justamente a la manera en la que el cuerpo de Cristo, los justificados por gracia, por medio de la fe, pueden glorificar a Dios en su vida terrenal. Habíamos estado considerando el domingo pasado los versículos 1 y 2, en donde habíamos visto que la consagración personal era el primer pilar fundamental en donde se basaba la unidad. Y habíamos visto que esta consagración personal era la entrega del alma a Dios en el momento de la regeneración, en el momento de la conversión. Habíamos visto también que la entrega de mente era justamente parte de esta entrega personal, de esta consagración. Y el apóstol termina la idea de la entrega personal diciendo que cuando el creyente ha entregado su alma, ha entregado su cuerpo y ha entregado su mente empapándose de la palabra de Dios, es cuando está en condiciones de juzgar con rectitud lo que es bueno y lo que es malo. Esto es lo que significa el último versículo que dice, el 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El resumen del sermón pasado es que la vida que glorifica a Dios, la vida práctica de los justificados por la fe en Cristo, glorifica a Dios. Cuando hay un alma entregada, tiene que ser salvo. Cuando hay un cuerpo entregado, tiene que vivir santamente. Cuando hay una mente entregada, está empapado de las Escrituras, esta persona es la que puede juzgar con la capacidad celestial que el Señor le da por medio de la palabra, lo que es bueno de lo que es malo. Y esto es comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habiendo dicho eso, Pablo dice, el segundo pilar de la unidad que glorifica a Dios es el concepto personal apropiado. Y esto es lo que dice él cuando en el versículo 3 expresa lo siguiente. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. De la misma manera en que la consagración personal aporta a la unidad, porque la persona entregada ve al hermano como un complemento, no como una competencia, porque tiene justamente vida espiritual y está incorporado en un mismo cuerpo, igual que cada uno de los hermanos. A todo eso se le suma que lleva una vida de pureza, aborreciendo el pecado y practicando la santidad. A todo eso se le suma que lleva una vida de lectura, de comprensión y de alimento espiritual con las Escrituras.
esa persona es un pilar en la unidad de la iglesia. Pero en segundo lugar, Pablo dice, es imposible funcionar unidos cuando el concepto que cada uno tiene de sí mismo es un concepto desordenado. Si el concepto de uno mismo es desordenado, es un misil a la unidad de la iglesia. Entonces el apóstol dice, miren, la manera en la que los justificados por gracia, por la fe en Cristo, glorifican a Dios funcionando unidos, es que tengan un concepto apropiado de sí mismos. Y el apóstol Pablo lo dice así, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Esta primera frase del texto significa, miren el ejemplo que les estoy dando. El apostolado de Pablo es el resultado de la gracia de Dios. Y por la gracia que le ha sido dada, con la autoridad conferida como un apóstol, llamado para servir a Cristo en la fundación del reino y en la expansión del reino de los cielos, fundando iglesias, Pablo dice, por la gracia que me ha sido dada, yo pido esto. Cada cual que está entre vosotros no debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Debe pensar de sí con cordura. El concepto más alto de uno mismo es pensar de uno mismo engañosamente. Eso es lo que dice la frase. El humano que está afectado por el pecado tiende permanentemente a buscar, a ampliar la grandeza personal. La persona tiende permanentemente a alimentar su ego. La persona mientras vive tiende permanentemente a encontrar una satisfacción en ser más que los demás. Y este es un concepto que el humano tiene como consecuencia de haber caído en el pecado. Los reformadores decían en la antigüedad que no hay nada que humille más que el comprender que somos escogidos. No hay nada que humille más la altivez del corazón de la persona que comprender que somos salvos por gracia. Que nada de lo que tenemos es nuestro, sino que todo lo hemos recibido del Padre y por pura gracia, sin merecerlo. Por eso Pablo está justamente volviéndonos al concepto real que nosotros debemos tener. Y es un concepto ordenado. Pensar de nosotros mismos con cordura. Y él dice claramente, la manera de pensar de nosotros con cordura es conforme a la medida de fe que nos ha sido dada por reparto de parte de Dios. Entonces, la palabra nos está llevando a entender que lo que Dios nos ha dado es un regalo y que lo que nosotros somos y podemos hacer en el cuerpo de Cristo es solo con el objeto u objetivo final de glorificarle a Él y nunca con el propósito de exaltar nuestras virtudes. La manera en la que funciona unida la iglesia entonces es cuando hay un concepto apropiado de uno mismo. ¿Qué dice la palabra en complemento en otras porciones con respecto a esto? Acompáñenme al libro de Gálatas, el capítulo 6, el versículo 3. Dice así la palabra de Dios en Gálatas 6, 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aquí la palabra está determinando claramente el concepto desordenado de uno mismo. Es un engaño. Es un engaño. Es obra del enemigo. Él es el engañador. Y el efecto que tiene la persona por haber caído en el pecado,
cuando no está funcionando en lo que Pablo dice en el versículo 1 y 2, bajo la entrega del alma, bajo la entrega del cuerpo, bajo la entrega de la mente, controladas por el poder del Espíritu Santo, automáticamente lo que hace es creerse algo. En la iglesia las cosas se hacen porque estoy yo, si no estoy yo no se hace. ¿Qué sería de la iglesia si yo no ofrendo? Pobre gente si yo dejo de dar un consejo. Esas son las expresiones más normales de una persona engañada por el pecado del ego. ¿Y sabe una cosa, hermano? Ni los pastores, ni los diáconos, ni los líderes han comprado el derecho de estar para siempre en una iglesia. Mañana yo puedo ser noticia. ¿Vos sabés? Amaneció muerto. ¿Sí? Te dice, ¡ay, qué drástico, hermano! Sí, dígame, yo no tengo la vida comprada. ¿Usted tampoco? ¿Usted cree que esto va a cerrar porque se muera un pastor? La iglesia es de Cristo. No es de un hombre. Los diáconos, los que sirven. Algunos se cree que porque viene, limpia, que porque prepara algo es algo. Quiero decirte algo, mi amado hermano. Si tú estás sirviendo de la mano de un concepto desordenado de ti mismo, haz un alto en el camino y pide perdón al Señor. Es muy natural que la persona trate de cobrar lo que hace. El humano caído en el pecado tiende a buscar de que su persona, su nombre, su apellido, su persona sea reconocido por lo que hace. Y en realidad no es que el Señor no reconozca lo que hace, pero el reconocimiento es del Señor y lo hace en reconocimiento un corazón humilde, que cuando da, que cuando obra, que cuando se esfuerza, lo hace para la gloria de Dios y no para la gloria personal. ¿En qué se basa entonces la unidad de la iglesia? En segundo lugar, la unidad de la iglesia está apoyada en un concepto ordenado de uno mismo. Efesios dice, se engañan a sí mismo el que se cree ser algo. Vaya a 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 5 y versículo 5 nos va a entregar otro concepto. Y es la verdad en la relación con Dios con la persona que se cree algo. Mire, dice 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, los ancianos a los jóvenes, y los jóvenes a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí la palabra está mostrando cuál es la raíz de ese engaño de creerse algo una persona. La persona se cree algo cuando es soberbia. Y la Escritura enseña que esto es un detonante, es como un explosivo eficaz en el cimiento de la edificación del cuerpo y destruye a la iglesia. Por eso Pedro, desde otro ángulo, les habla y les dice, la soberbia para los salvos debe quedar a un lado. Los ancianos no deben creerse algo por ser ancianos, ni los jóvenes deben creerse algo porque los viejos son más viejos y ellos se la saben toda. La obra de Dios es que el cuerpo funcione en conjunto cuando cada uno entiende que no es nada sin el Señor. Y acompáñenme para cerrar el concepto a Filipenses capítulo 2. Filipenses
Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, el concepto arrancó en el orden del concepto de uno mismo. Siguió mostrando que una de las evidencias del pecado es que la persona alimente su ego. Continuó mostrando que el alimento del ego tiene una raíz en la soberbia. Y que esto es un engaño del enemigo en la persona. Pero cuando Pablo muestra esto en Filipenses 2, él les da el secreto. Yo les voy a dar la norma. ¿Cuándo se ha superado ese pecado de altivez orgullosa? Cuando el creyente llega a la capacidad de corazón, realmente, de considerar a cualquier hermano superior a él. Cuando se llegó a esto, el creyente aprendió prácticamente lo que significa ser humilde. A veces andamos en la cornisa medias. Y sí, yo seguramente no soy más que aquel, pero que este los paso como arriba, como un yuyo, como dice el dicho. Es triste, ¿no? Porque aquel y aquel fueron salvados por la misma obra de la cruz. Y aquel están dentro de la gracia de Dios. Y aquel fueron perdonados con el mismo precio, la sangre derramada en la cruz. Entonces, el que opina de esa manera, sectorizando y buscando algún cierto grado de grandeza, es que ha caído en el engaño, impulsado por su soberbia, y está siendo un elemento de división y no de unión en el cuerpo de Cristo. Amado hermano, cierro el segundo punto o el primer punto de este sermón diciéndote lo siguiente: si no has llegado a la medida establecida por el apóstol escribiéndole a los de Filipos, esta mañana es una mañana en la cual el Señor te llama a una reconsideración de corazón y a pedir perdón, entendiendo que si en algún instante te sientes superior al otro, eres un instrumento de división y no de unidad. En segundo lugar, la unidad del cuerpo de Cristo está basada en el orden congregacional. Acompáñenme en Romanos capítulo 12 a leer los versículos que siguen. El versículo 4 y 5 dicen lo siguiente: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El orden congregacional, mi amado hermano, se basa en una relación apropiada. Pablo está diciéndoles, miren, la unidad sufre un atentado cuando alguien se cree más que el otro. Cuando una persona se cree más que el otro, es imposible que funcionen juntos. Porque la reacción será siempre la de separar. Miren, yo soy más que vos. Pero cuando uno se cree menor al otro, ese es el canal de vínculo, la humildad que el Señor usa para que haya una función orgánica aprobada y se pueda dar gloria a Dios en el cuerpo de Cristo funcionando
entre todos. Entonces, Pablo desarrolla en los versículos siguientes este concepto del orden congregacional. Y él les dice, miren, hay un diseño que es de Dios. Esto no es algo que dependa de la persona. Dios repartió una medida de fe a cada uno. ¿Y por qué les dice esto Pablo? Voy a hacer alusión a lo que expliqué en el inicio del sermón pasado, cuál era la situación que estaban viviendo ellos allí en Roma. Recuerden que la población que recibe la carta era una población de cristianos que venían de una cultura helenista, griega, y era una población mezclada con creyentes que venían de los judíos, de los hebreos. Entonces, la población era conjunta. Y entre ellos había una, digamos, especie de disputa. El judío lo que hacía era minimizar la realidad de que el griego podía ser salvo. El griego respondía y le decía al judío que ellos habían entrado en ceguera y que ellos eran desobedientes. Y esto generaba que la funcionalidad de la iglesia sea estorbada justamente por una competencia, por una disensión. Y Pablo entonces les está diciendo, miren, ni el judío debe creerse más que el griego, ni el griego debe creerse más que el judío. Por eso es que en el versículo anterior expliqué que este elemento es el que une, el concepto apropiado de uno mismo, pero ahora él lo desarrolla. Y él les dice, el diseño de Dios es que el judío y el griego funcionen juntos en un cuerpo, porque Dios le ha otorgado capacidades soberanamente a cada uno como Él ha querido. Y ese es el vínculo de unión entre el texto 3 y el 4. La manera en la que Dios ha diseñado la iglesia no pasa por una cuestión humana. Entonces, cuando vos te parás y ves a una persona que tiene mucha facilidad para hacer misericordia, no busques copiarle. Porque el creyente no puede funcionar por copia. No todos nacieron en Cristo con el don de la misericordia. No todos nacieron en Cristo con el don del servicio. No todos nacieron para ser pastores. No todos nacieron para ser personas que hacen el bien sirviendo, o maestros, o profetas. Todo lo voy a explicar. Pero lo que está diciendo Pablo es que lo que une la iglesia es una funcionalidad ordenada. Esa funcionalidad ordenada es ordenada según dones, no según la codicia competitiva de un corazón que pretende alimentar su ego. El corazón que pretende alimentar el ego es el corazón que funciona por la codicia de querer hacer lo que el otro hace, quizás porque ve que en eso que hace hay un reconocimiento. Entonces va detrás de eso y eso no glorifica a Dios. Pablo dice entonces, Dios repartió una medida de fe a cada uno. El punto es que ahí dice que los acomodó en el cuerpo de Cristo como Él quiso y no como la persona quiere. Entonces, debemos descubrir línea por línea lo que el texto dice. Versículo 4 arranca, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Aquí se revela el secreto de la funcionalidad. El secreto de la funcionalidad es entender que Dios en la eternidad tuvo un diseño. El diseño es unidad en la diversidad. ¿A dónde vemos unidad? Lo vemos aquí, porque de la manera que en un cuerpo. La iglesia no son muchos cuerpos. Por eso las fracciones dentro de la iglesia, yo estoy mejor con este, me llevo mejor con este, me relaciono mejor con este, con el otro no. Y cuidado con eso, porque la iglesia es un cuerpo. Entonces aquí la palabra menciona que el orden congregacional está apoyado en entender la unidad. Es un cuerpo.
No se puede funcionar ordenadamente cuando no entendemos que la iglesia es un cuerpo. Y este es el punto principal para reflexionar en este momento del sermón. ¿Qué visión tienes de la iglesia? ¿Tú ves a la iglesia como un conjunto de grupos unidos en un grupo? Los jóvenes por un lado, las mujeres por el otro, los hombres por el otro, los ancianos por el otro, los niños por el otro. No. El hecho de que se puedan hacer ministerios de acuerdo a las edades no significa que no sean uno. El punto es que somos uno. Somos uno. No somos muchas iglesias de personas distintas. Somos un cuerpo que funciona en la diversidad. Somos todos diferentes, pero formamos un cuerpo. Eso es lo que dice Pablo. Bueno, y acá entonces entendemos el concepto. Entendemos que el diseño de Dios es que se funcione en la diversidad de manera unida. Entonces, Pablo lo explica de esta manera. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Aquí habla de la diversidad. Habla de que en nuestro cuerpo, tomando como ejemplo el cuerpo de carne, el pie no puede funcionar en el lugar de la mano y la mano no puede funcionar en el lugar del pie. El ojo no puede funcionar en el lugar del oído, el oído no puede funcionar en el lugar del ojo, porque no cumplen la función orgánica para que juntos glorifiquen a Dios. Entonces, el concepto principal es entender que el otro es muy diferente a mí, pero tan necesario como yo. Y el pecado está en que muchas veces nosotros decimos, si el otro no es como yo, no sirve para nada. Porque no piensa como yo. Porque no ve la vida como yo. Y ¿sabe una cosa, hermano? Eso es un error. Porque el diseño de Dios en la eternidad es haber salvado a pecadores. Y es de una manera soberana haberle otorgado de acuerdo a una medida de fe, que no significa que uno sea más que el otro, sino que significa dones diferentes. Soberanamente Él los incorporó en un mismo cuerpo para que de manera diversa funcionen juntos mostrando a Cristo. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Pablo dice entonces, la relación apropiada es el orden congregacional. Pero el orden congregacional no solamente es una relación apropiada, sino que es un servicio apropiado. Noten ustedes lo que dice el pastor MacArthur cuando escribe en su comentario a los Romanos. Solo cuando los diferentes componentes de la diversidad trabajan en unidad y armonía, es que el cuerpo de Cristo está en capacidad para ser y hacer lo que su cabeza, Cristo, le dirige a hacer y hacer. Vuelvo a repetir el concepto. Solo cuando los diferentes componentes de la diversidad, cada uno, trabajan en unidad y armonía, es que el cuerpo de Cristo está en capacidad para ser y hacer lo que su cabeza, Cristo, les dirige a hacer y hacer. ¿Será una idea de Él o será un concepto bíblico? Acompáñenme a Efesios capítulo 4, el versículo 16. El Señor nos está diciendo que la unidad se apoya en el orden congregacional. Ese orden congregacional es entender la relación apropiada. Somos diferentes, pero un mismo cuerpo. Somos diversos, pero uno al mismo tiempo. Efesios capítulo 4 y versículo 16 lo confirma en lo que Pablo les enseña a ellos. 4:16 de Efesios. Miren lo que dice. De quien todo el cuerpo, hablando de Cristo que es la cabeza, de quien todo el cuerpo,
bien concertado. Ahí está. ¿Por qué acá dice que tiene que estar bien concertado? Porque esto es una relación apropiada. Este cuerpo tiene que estar bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Esta es la consecuencia de que un miembro viva según su don. Esta es la coyuntura que le ayuda al otro miembro a funcionar como cuerpo. El problema grave de las iglesias no bíblicas es que los miembros funcionan según gustos o necesidades, pero no según dones. Esto destruye el cuerpo de Cristo. Mi amado hermano, la palabra lo está mostrando, que la cabeza es Cristo y que el cuerpo debe depender de esa cabeza bajo estas condiciones, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y ahora lo explica Pablo a los Efesios. ¿Qué es que estén funcionando como coyunturas que se ayudan mutuamente? Y lo explica. Esto depende de la actividad propia de cada miembro. Ahí está. ¿De qué manera entonces debemos estar sumisos, sujetos a la cabeza que es Cristo? Bien concertados y unidos entre nosotros. ¿Cuál es la forma? Que cada uno ocupe su lugar y haga lo que tiene que hacer y no haga lo que tiene que hacer el otro. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, noten ustedes cómo la palabra nos va llevando al concepto. Acá la palabra dice que cada miembro que está funcionando según su actividad propia y que se vincula con el otro es un canal, un medio que favorece el crecimiento conjunto, la edificación en amor, la capacitación que Dios le ha dado a cada miembro para que desarrolle o desempeñe en el cuerpo, no solamente que afecta a su persona, porque está glorificando a Dios ocupando su lugar, sino que es un canal de bendición para el hermano. El don no ha sido dado por el Espíritu para exaltar la gloria personal. El don es un diseño de Cristo como un medio de gracia para edificar a la iglesia. ¿Eso dice acá? Por eso es que me preocupa tanto cuando hay personas que pasan 15 o 20 años y hablo con ellas y me dicen, yo no sé cuál es mi don. Ay. Aquí hay algo que anda mal. Ese no es el diseño de Dios. Debemos funcionar según dones. La función según don edifica tu vida y te lleva a ser un canal de edificación del otro. ¿Por qué no crece una iglesia? Porque está estorbada por un desorden congregacional basado en una relación inapropiada. ¿Qué es? Que todo el mundo quiere hacer lo que quiere, no lo que el Señor quiere. Y no lo que el Señor quiere que haga. En segundo lugar, y para ir avanzando en el sermón, el orden congregacional está apoyado en la relación apropiada y en el servicio apropiado. Este servicio apropiado es justamente entender cuáles son las capacidades que el Señor ha otorgado a los miembros de la iglesia para que funcionen según ellas. Y esto lo podemos encontrar cuando avanzamos del versículo 6 al 8. Note usted lo que dice el versículo 6 de Romanos 12. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,
Y noten ustedes el vínculo del Nuevo Testamento. Cuando unimos Efesios 4 con Romanos 12, sale un concepto que es fundamental. La actividad propia de cada miembro de Efesios 4, subráyela como lo que dice acá. De manera que teniendo diferentes dones. La actividad propia de cada miembro son los dones que Dios ha otorgado. Ese vínculo teológico es fundamental. Porque entonces nosotros podemos pensar que pueden haber actividades fuera del control de Dios. Hermano, cuando usted funciona según don, deja de ser el satélite que anda saltando por todos lados y nunca encajando en ningún lugar. La palabra entonces está diciendo lo siguiente, y esto es sumamente importante y vital. De manera que teniendo, el don es justamente algo que el que es salvo tiene. Si usted sigue el desarrollo del pasaje, vimos en el capítulo primero y en el capítulo 2, en el versículo primero, la entrega del alma. Lo expliqué y hablé de la regeneración y de la incorporación y del bautismo del Espíritu Santo metiendo a esa persona en el cuerpo. Ahora Pablo hace alusión a eso y dice, teniendo, les está hablando a convertidos, a salvos. Usted tiene dones, usted los tiene. Si no tiene usted un don, no tiene a Cristo, entiéndalo. Si usted no tiene un don, no tiene a Cristo. Si usted no tiene dones, revise si es salvo. No puedo decírselo de otra manera, porque esa es la verdad bíblica. Entonces, noten la importancia de esta expresión. De manera que, teniendo diferentes dones. Y comienza a expresar una lista. Dice, según la gracia que nos es dada, vuelve el fundamento de la humillación como la base de una función apropiada. Es una gracia otorgada, no es algo que Dios lo dé para que te engrandezcas, se entiende que lo has recibido de Él. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta aquí nomás. Vamos a analizar la lista de dones. En esta lista de dones, fundamentalmente Pablo se basa en mostrar los dones de proclamación y de servicio. No están presentes en Romanos 12 los dones de señales. Entonces voy a explicar estas tres categorías de dones. Una, la categoría de los dones de señales, no se encuentra mencionada por Pablo cuando le escribe a los romanos. No está aquí. Dos, los dones de proclamación están todos en lo que leímos. Tres, los dones de servicio están todos en lo que hemos leído. Ahora, permítame explicarle por qué Pablo no incluye en Romanos los dones de señales. Y es una cuestión temporal. En primer lugar, debemos entender lo siguiente. La epístola de Pablo a los romanos fue escrita en el año 58 después de Cristo. El pasaje en el que en el Nuevo Testamento figuran los dones de señales es 1 Corintios capítulo 12, versículos 9 al 10. Note usted lo que allí dice. 1 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice así: a otro, fe por el mismo Espíritu,
y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Aquí en 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 9 y 10, figuran, los dones de señales. La pregunta es, ¿por qué figuran en Corintios y no figuran en Romanos? Tampoco figuran en Efesios 4, 7 al 11 y tampoco figuran en 1 Pedro 4, 10, 11, que son las únicas 4 citas bíblicas en donde el Nuevo Testamento habla de dones. Note el orden cronológico. Corintios es la carta más temprana en donde están registradas todas las actividades apostólicas que fueron propiciadas por el Señor para confirmar la palabra que ellos mismos predicaban. 4 años más tarde, cuando Pablo le escribe a los romanos, ya no figuran los dones de señales. En Efesios capítulo 4, versículos 7 al 11, en donde se habla de que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, evangelistas y maestros, no figuran los dones de señales. Y esta carta fue escrita años más tarde, entre el 60 y el 62 después de Cristo. Y la primera epístola de Pedro, que fue escrita posterior a Efesios en el 64 después de Cristo, solo mencionan las 2 categorías: los dones que son de proclamación y los dones de servicio. Noten lo que dice Primera Pedro para que esto quede claro en relación al tema de los dones que hacen a una funcionalidad armónica de la iglesia. Fíjese lo que dice Primera Pedro. Vaya a Primera Pedro. Cuatro, 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y note cuáles son. Si alguno habla, don de proclamación, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, don de servicio, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mi pregunta es, ¿por qué en Pedro hay solo dones de proclamación y de servicio? ¿Por qué en Efesios solo hay dones de proclamación y de servicio? ¿Por qué en Romanos 12 solo hay dones de proclamación y de servicio? Y solo en la primera escritura más temprana, a las señales apostólicas, solo se mencionan los dones de señales. Esto tiene toda una explicación. Tiene una explicación que en realidad es propia de la palabra. Acompáñeme usted a San Marcos 16:20 para que leamos lo que el Señor, cuando está ascendiendo a la gloria, le dice a los suyos. Evangelio de Marcos, el capítulo 16 y el versículo 20, dice lo siguiente. Marcos 16:20. Entonces, estamos desarrollando este punto que se basa, de acuerdo al pasaje, en que la unidad que glorifica a Dios se apoya en una función congregacional ordenada. Esa función congregacional ordenada es funcionar según dones, no según gustos y necesidades, según dones. Y la palabra nos está mostrando cuáles son las categorías de dones que van a desarrollarse en Romanos. Y entonces estamos viendo una que Romanos no presenta, y estoy explicando por qué no la presenta. Entonces, la palabra nos dice en San Marcos 16:20 lo siguiente. Dice así:
16:20. Es muy conocido el texto. Ustedes saben qué lindo cuando el ministerio de multimedia crezca, ¿no? Y el pastor pueda, o el que predica, o el que lo acompañe en una mesita, una tecla, tac, cuando yo canto una cita, todos lo van a poder leer algo. Oremos por esto. El Señor ya está poniendo en el corazón de hermanos trabajar en esto, para que tengamos dinamismo en todo el desarrollo, ¿no? Fíjense, dice el 20, San Marcos 16:20. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes. El ministerio apostólico. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Y usted se pregunta, ¿y por qué? Y porque el Nuevo Testamento no estaba recopilado. Recién en el 200 después de Cristo tuvieron el Nuevo Testamento. La gente no tenía el parámetro de la verdad para poder juzgar si lo que hablaban ellos era o no verdad. La manera en la que Dios definió amparar, respaldar el ministerio apostólico fue mostrar con señales que el mensaje que decían era el mensaje de la verdad, era el mensaje de Dios. Vaya usted a 2 Corintios 12:12. 2 Corintios 12:12 dice lo siguiente. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas. ¿Cuáles son? Las que dice Marcos, mi amado hermano. No hay otras. Búsquenlo en la Biblia, no hay otras. Son señales de apóstol. No son para la iglesia. Son para los apóstoles. Si usted me pide que le diga, hay varias corrientes de interpretación con respecto a dones. Mi convicción es la del cesacionismo. Es el hecho de que las señales cesaron. No obstante, yo respeto a teólogos, pastores y hermanos que lo vean de otra forma. Estoy mostrando los textos que me dan mi fundamentación. Las señales de apóstol fueron hechas entre vosotros. Fueron, en el griego, tiempo pasado. Ya ha sido confirmado eso. Por eso es que se mencionan esas señales y por eso es que en Corintios figuran los dones de señales. Esa categoría de actividades sobrenaturales con las que el Señor respaldó el ministerio de los apóstoles, respaldó justamente la resurrección de Cristo en el nombre del cual hablaban ellos, y a través de estas señales es que Él los respaldó. Por eso dice, fueron hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Han sido hechas. Tiempo pasado. Ahora, acompáñeme al libro de Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 3 y 4. Hebreos, capítulo 2, 3 y 4, dice así. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Noten tiempo. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, es que fue confirmada por los que oyeron. Fue tiempo pasado. Entonces, lo que debemos entender es que tanto en Corintios 12 como en Hebreos 2 habla de que estas señales fueron practicadas y se vinculan a lo que el Señor dijo en Marcos. Estas señales seguirán a los que creen. Esta categoría de dones de señales no está en Romanos porque habían cesado.
¿Cuáles son las categorías que están presentes entonces? Vaya al pasaje de Romanos. ¿Y por qué digo esto? Para que la función de la iglesia sea sana, mi amado. Los dones de proclamación son tres: profecía, enseñanza y exhortación. Es lo que hemos leído. ¿Qué significa el don de profecía? Significa que viene un hermano y dice: he recibido del Señor. El Señor a mí me dijo que a vos te va a pasar tal cosa. Yo recibí en un sueño. Yo recibí en una visión. ¿Sabe una cosa, hermano? Nada de eso es lo que acá dice. La palabra en el original de profecía es muy parecida en el original. Es un término que es profeteia en el griego y que significa hablar hacia adelante, y en la escritura tiene una doble connotación. Es verdad que en el tiempo en que el Nuevo Testamento estaba siendo revelado, existió este don revelando la palabra, eso sí. Pero el don de profecía se extiende hacia los que hablan adelante. La profecía en el Antiguo Testamento fue la proclamación de los profetas, que están en la Biblia, diciendo lo que iba a suceder. Predicaban la palabra en función a lo que habían recibido. La profecía en el Nuevo Testamento fue, en el tiempo de la revelación, recibir palabra de Dios para escribirla, y en el tiempo presente, la palabra recibida y escrita, predicarla en público. Ese es el resumen del Nuevo Testamento en cuanto al don de profecía. Si usted toma 1 Corintios 14:3, edificación, exhortación y consolación es lo que produce la profecía. 1 Pedro 4:11 habla de que el que profetiza glorifica a Dios. Y 1 Corintios 14, 24 y 25 habla de que la profecía es dada como una obra del Espíritu Santo para convencer a los que escuchan. Un profeta, decía Juan Calvino, es un intérprete de la voluntad de Dios. La enseñanza es el término didaskon. El que enseña es el que tiene una capacidad especial para interpretar y para exponer la palabra revelada. Pablo en 2 Timoteo 1:11 dice que él tiene este don, y en 2 Timoteo 2:2 él se encarga de que Timoteo le transmita la verdad a hombres que sean idóneos para enseñar a otros. Ahí Pablo está diciendo: prepara a los que tienen el don de enseñanza, porque estos son los que el Espíritu usa para proclamar y enseñar la verdad. En una parte de la tarea de un anciano o pastor, en 1 Timoteo 3:2 dice que los pastores deben ser aptos para enseñar. Y el tercer don que menciona Pablo es la exhortación, que entra dentro de esta agrupación de dones de expresión. La exhortación es el término parakaleo y es una palabra muy similar a paracletos, que es como se lo llama el Espíritu de Dios. Es porque significa llamar a alguien al lado de uno para sostenerlo. Entonces, el don de exhortación es la capacidad que tiene un hermano de aconsejar a otro, de apelar a su conciencia, de animarlo a que deje el pecado, de advertirle que está en peligro, de fortalecerlo cuando ha caído y de consolarlo cuando está en angustia. Si vos te sentís movido, eso es porque tenés el don de exhortación. Si vos te sentís movido a desmenuzar el texto y hablarlo, es porque tenés don de enseñanza. Si vos tenés la facilidad de pararte en público y proclamar con impulso del Espíritu de Dios la verdad revelada, es porque tenés el don de profecía. Y Pablo, en Romanos 12,
dice lo siguiente, el versículo 7, o si de servicio, en servir. Entonces, ahí presenta otra de las capacidades. Son las capacidades de servicio. El servicio es diaconía. La diaconía es el que sirve, es el que está movido por el Espíritu a hacerle bien al otro. En 1 Corintios 12:28, en otro término, antilepsis en el griego, es el don que se menciona los que ayudan. Los que ayudan de 1 Corintios 12:28 son los mismos de Romanos 12:7, cuando en un lado dice los que sirven, en Corintios dice los que ayudan. ¿Quiénes son? El don de servicio se manifiesta en toda clase de ayuda práctica que los cristianos prestan unos a otros en el nombre de Jesús. ¿Te sentís siempre movido a hacer ayuda para con el otro? Bueno, eso es un don, hermano. No son dones de señales, son dones de servicio y de habla. El otro don de servicio que menciona Romanos y que corresponde al tiempo presente es el don de repartir, metadidomi en el griego. Metadidom es justamente el partir para dar. Son creyentes dotados para dar y distribuir con sabiduría lo que reciben del Señor. Son personas que están desprovistas del egoísmo. Son personas que no están midiendo lo que dan, lo llevan por el Espíritu a las manos del necesitado. Estas personas reparten lo que tienen como un don o como una entrega personal en ejercicio de su don. En San Lucas 3:8-11 habla de que el que tiene 2 capas, dé una de la que tiene. Y si alguno tiene comida de más, dé al que no tiene. Es la marca del amor del reino de Dios que está impreso en el corazón de los creyentes. El que tiene ese don, da. El que no tiene ese don siempre se está fijando en lo que le puede costar dar. Cuando dice que el que da, dé con liberalidad, el término es aplotes y significa un ánimo constante, un corazón abierto y una generosidad. Así es como lo debe hacer. El otro don de servicio es el de liderazgo. El que preside, hágalo con solicitud. Esta actitud de presidir, que es praistemi, es estar de pie al frente y se refiere al ministerio de los pastores, diáconos y diaconisas. Son los que administran en Corintios 12:28 a través del término kubernesis. Son 2 palabras distintas, pero que se refieren a la misma actividad dentro de la iglesia. Ellos deben hacerlo con solicitud. El término es espoude y significa prontitud y disposición para hacerlo. No midiendo lo que hacen, no estando en pereza, con prontitud, con proactividad. Tenés que frenar. A veces no podemos, porque el Espíritu nos lleva a ir adelante. Porque es un don, es el don de liderazgo. El otro don dentro de los dones de servicio que están presentes hoy es el de hacer misericordia. Eleo en el griego es demostrar simpatía y son creyentes dotados de una sensibilidad superior para comprender el dolor y la necesidad ajena. De esta manera Pablo está diciéndole a la iglesia, ¿ustedes quieren que la iglesia funcione unida? Sí. No busquen tener dones de señales. Busquen tener dones de habla y de servicio, son los que están. Las señales fueron actividades apostólicas, confirmaron la veracidad de la palabra de Dios dada a los apóstoles, y ahora la iglesia funciona en la proclamación de la verdad a través de los dones de habla, profecía, enseñanza, exhortación, y la iglesia crece a través de los dones de servicio. Es servir, es hacer misericordia, es liderar. ¿Por qué? Porque es Cristo quien está siendo mostrado en el cuerpo, cuando cada miembro en su diversidad funciona unido al otro
hablándole la palabra, sirviéndolo en sus necesidades, teniendo compasión de sus dolores, y el cuerpo crece y muestra a Cristo para la gloria de Dios. Padre, gracias queremos darte por tu palabra en esta mañana. Gracias porque podemos avanzar. Todavía nos queda una parte más de esta hermosa epístola. Señor, gracias por haberla dejado. Gracias porque nos instruyes en cómo debemos funcionar para vivir en unidad. Señor, ayúdanos a no tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Ayúdanos a tener, sí, el claro concepto de cuál es nuestro o nuestros dones, a través de los cuales podemos edificar a los hermanos. Oramos al Padre en el nombre de Jesús.